Aquí estoy con el Pastor Hall y en esta tarde queremos venir a darle la bienvenida, darle una palabra de ánimo para su vida. Estamos tan contentos con lo que Dios ha estado haciendo. El grupo está creciendo. Tenemos una actividad con esta página que ha sido hermosa y estamos también tocando vidas aquí en Walla Walla. Hay personas que han sido bautizadas del pueblo hispano, hay personas que han recibido el Espíritu Santo, hay personas que están caminando, que están empezando y viendo la diferencia en lo que es el poder real de Dios. Y es lo que venimos a compartir con ustedes el día de hoy, porque es algo que Dios me ha estado hablando en esta semana especialmente, que hay un Dios que es real, hay un Dios que tiene poder, hay un Dios que cambia vidas, hay un Dios que transforma cómo caminamos, cómo vemos, cómo sentimos, cómo experimentamos nuestra vida. Y por muchos años yo personalmente, yo viví en una relación con Dios, que Dios era como un conocido. Dios era un conocido en mi vida y yo lo conocía, yo lo reconocía, yo lo amaba, yo no puedo decir que lo seguía porque yo realmente no sabía qué era el camino que seguir en seguir a Dios, porque entendí y aprendí que seguir a Dios no es llevarlo a mi lado. Seguir a Dios no es terminar mi día leyendo la Biblia o diciendo una oración. Seguir a Dios no es agregarlo a mi vida. Dios no es algo que se agrega, sino seguir a Dios es realmente decir qué hay en mi vida que está tomando mi tiempo, que está ocupando mi atención, que tiene toda mi enfoque, mi concentración. Y ¿está Dios en esas cosas o no está en esas cosas? Podemos hablar del trabajo, en la necesidad de ganar dinero y tener finanzas, de tener una casa, de tener un carro, de tener salud, de los hijos. Hay muchas cosas que ocupan nuestro tiempo y eso no es decir que no son buenas esas cosas, son bendiciones de Dios, pero tenemos que verlo como una bendición de Dios primero. Y número dos, tenemos que verlo también que esas cosas no vuelven a quitar el lugar que Dios tiene en nuestras vidas. Hay muchos ejemplos de personas que ponen sus hijos como el primer lugar y todo gira alrededor de sus hijos y todo gira si ellos están bien, si están mal, y la atención y el enfoque está 100% en los hijos. Yo soy mamá y hoy estamos también celebrando el Día del Padre también, y saludos para todos los padres. Y amamos los padres, los que se tomen el tiempo para instruir a sus hijos, para enseñarlos, y eso requiere de nuestro tiempo. Pero ¿qué necesitamos primero? Antes de poder enfocar toda nuestra atención en nuestros hijos, necesitamos primero saber que somos hijos de Dios, primero que todo. Y es Dios el que nos instruye a nosotros y que nos enseña a nosotros cómo actuar para que nuestros hijos vean en nosotros el ejemplo de qué es ser un hijo de Dios. Y queremos que ellos nos respeten a nosotros, pues mucho más Dios quiere que nosotros lo respetemos a Él. Y ese respeto es a través de un temor de Dios, es respetar la palabra de Dios, es respetar las cosas que Dios nos pide que hagamos. Y en su palabra, que eso puede ser a través de su palabra, que Dios nos da sus mandamientos, Dios nos da la gran comisión, y habla del mandato más importante, del mandamiento más importante, que es amar a Dios primero que todo y amar a nuestro prójimo también como nosotros mismos. Entonces, si estamos haciendo esas cosas, estamos poniendo a Dios en el lugar adecuado. Pero si por muchas razones nos ocupamos con muchas cosas, pensamos que tenemos la fuerza suficiente para llevar y para ser responsables de tantas cosas, y no necesitamos poner a Dios en primer lugar, o no necesitamos consultar con Dios antes de tomar una decisión, entonces eso es donde empezamos a correr ese riesgo. Y realmente lo que vamos a hablar hoy es acerca de cómo
cómo entregamos nuestra vida a Dios, cómo podemos caminar con esa certeza que Dios esté conmigo, no solamente está conmigo como mi acompañante, sino que Dios realmente tiene ese primer lugar en mi vida. You know, Sister Jennifer, one of the prime examples in the Bible is hope. Job. Un ejemplo es Job. Yes. And so, you know, he was a wealthy man. Job es el ejemplo que estamos hablando, un hombre rico. He had sons and daughters and a beautiful family. Tenía una familia grande, hermosa. He had many cattle and many goats and sheep. Job tenía muchas vacas, cabras, ovejas. He had everything that the world says this is what you need. Él tenía todo, no le faltaba nada de lo que este mundo dice que necesitamos. But he put God above everything that he had. Pero Job fue un hombre en la Biblia que vemos el ejemplo que puso Dios por encima de todo lo que él tenía. He told God, and he had to have told God this. He said, God, you are more important to me than anything else I have, including my family, including my wife, including my children. I put you number one in my life. Y Job dijo a Dios, tenía que habérselo dicho, Dios, yo te pongo al primer lugar en mi vida. Dios, tú eres más importante que mi esposa, tú eres más importante que mis hijos, tú eres más importante que todos mis bienes. He had to have told God that and convinced God of that, because God turned around to the devil and said, look at my servant Job. Y Job tenía que haberlo dicho a Dios y convencerle a Dios que era cierto, porque el mismo Dios volvió y le dijo al diablo, mira mi siervo Job. Why would you point out your very best person to the devil? You know, you would point the devil to the people that you don't. God turned around and said, look at this, look at Job. Dios tomó ese mejor ejemplo, o sea, tomó a la persona que era la más fiel en servir a Dios, porque Dios le iba a señalar al diablo, hubiera señalado a otro, tal vez no tan delicado a Dios, a decirle que Satanás tomara cuenta en esa persona, pero no en la que era tan delicada como Job. And so the devil said, no, God, no one can make you first like that. You know, the devil couldn't do it, so he can't imagine anyone else doing it. Y el diablo le dijo a Dios, no es cierto, no hay nadie en esta tierra que le va a poner de primer lugar como dices que Job lo está haciendo. ¿Por qué? Porque el mismo diablo no pudo reconocer y aceptar que Dios era el primero, que era el más supremo de todos, y por eso fue el diablo echado del cielo. Entonces decía que ninguno en la tierra iba a poder hacer eso. You let me touch him and begin to take things away, his children, his wealth, all of his house, everything he has, and he will not make you number one. Entonces el diablo dijo, vamos a ver, eso es como un trato entre el Dios y el diablo. Voy a empezar a tocar la vida de Job, dijo el diablo, y le iba quitando sus hijos, le iba quitando sus riquezas y todo lo que él tenía, y el diablo decía que seguramente así iba a negar a Dios y iba a ser destruido, porque iba a quitar los bienes de Job. And you see one of the greatest examples in the Bible, Job, after losing everything, he said, you know, the Lord giveth, the Lord taketh away. I came naked into this world. I'm going to go out naked. God, I still make you number one in my life. Y vemos uno de los ejemplos más impresionantes en toda la Biblia de un hombre como tú y como yo, que dijo, Dios es el que da y Dios es el que quita. Santificado sea el nombre de Dios. Entré en este mundo desnudo y así voy a salir, pero Dios, tú sigues siendo el más importante y el que merece toda la gloria sin importar la situación que estoy pasando. And so God is looking for someone who is willing to be like that, who is saying, God, I'm going to put you number one in my life.
Your job cannot be first in your life. Your children cannot be first in your life. Even your spouse cannot be first in your life. There is only one place there's only one place that can be first, and that must be God. Y es tan importante entender, Dios está buscando personas aquí en esta tierra, en esta vida, hoy día, lo que estamos viviendo, que realmente pone Dios de primero. Tu trabajo no puede ser en el primer lugar. Tu familia, tus hijos no pueden estar en ese primer lugar. Ni siquiera tu pareja, tu esposa puede estar en ese primer lugar, sino es Dios que tiene que tomar ese lugar en su vida. And you know, that's opposite of the way our logical mind would feel. If I put God first, then that means everything else, you know, I can't well, how would I say that? If I put God first, then I'm going to lose out on everything else. Y eso es el opuesto a nuestras tendencias humanas. Nuestra tendencia humana, that's our flesh. Dice, pues si yo pongo a Dios de primero, entonces no voy a poder hacer estas cosas, o voy a perder esas familiares o esos amigos, o me van a hablar mal de esta forma, de otra forma. Pero esa es nuestra humanidad, esa es la carne humana que está hablando. Dios nos está llamando. Y la Biblia muy claramente lo dice, que Él es el que tiene que ocupar ese primer lugar. But God says the exact opposite. He said, if you will put me first, I will give you everything else. I will bless everything else. If you put me first, the blessings of the Lord will begin to flow to your children, to your spouse, to your job, to everything you touch. Y Dios lo que dice es exactamente lo opuesto de lo que nosotros pensamos como seres humanos. Si ponemos Dios primero, vamos a perder un montón de cosas, pero no es así. Dios dice, cuando tú me tienes de primero, las bendiciones de Dios van a fluir de arriba hacia abajo. Entonces van de Dios como primero, van a fluir a tus finanzas, van a fluir a su familia, van a fluir a tus hijos, a tu pareja. Todo lo que es de Dios, cuando Dios está de primero, Él tiene una alineación perfecta en su voluntad y en su palabra, y así es como fluyen las bendiciones de Dios. Cuando tenemos a Él de primer lugar, todo lo demás será bendecido. And you may want to talk about this, but the scripture comes from Jesus himself. In Matthew 6:33, he said, "Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you." Matthew 6:33. Y ese versículo lo vemos, es el mismo Jesús que habla de esa promesa. Es en Mateo 6:33 y dice, buscad primeramente el reino de Dios y todas esas cosas os serán de añadidura. Todo significa todo. Y cuando Dios tiene una promesa sobre su vida, cuando Dios quiere bendecir, cuando Dios quiere mover en su vida de una forma sobrenatural, si nosotros no hemos puesto a Dios de primer lugar, Dios puede usar cualquier persona, puede hacerlo de cualquier forma que Él quiera hacerlo, pero su palabra ordena ciertas cosas. Así como Adán y Eva fueron sacados de la huerta de Edén, eso causó una muerte espiritual en su vida, y no podrían vivir en esa comunión con Dios que estuvimos hablando en la enseñanza del jueves. Pero Dios igual en nuestra vida, si estamos en pecado, si estamos no viviendo nuestras vidas conforme a la palabra de Dios, hay ciertas cosas que Dios simplemente no puede hacer porque no estamos en alineación con su palabra, no estamos cumpliendo con lo que la palabra del Señor dice. Y Dios es un Dios de mucha misericordia, de mucha gracia, de mucha paciencia, pero hay un límite que nosotros mismos le ponemos a Dios cuando no obedecemos su palabra o cuando no hacemos caso a las cosas que Dios nos está hablando por temor o por duda o por tradición, por simplemente decir, pues yo nunca he tenido que hacer esas cosas antes en mi vida porque ahora me están diciendo que es necesario hacer eso. Pues se lo estamos diciendo con mucho amor, con mucha
énfasis en la parte de que es la misma misericordia de Dios que los está llamando, que ha puesto estas conexiones no son casualidad. Estas conexiones que estás conectado a esta página no es casualidad, es Dios. Y le digo porque eso fue como Dios obró en mi vida. Dios no me dejó como yo estaba. Y yo estaba en los caminos de Dios, como les estaba diciendo al principio de este mensaje. Yo estaba siguiendo a Dios. Pero cuando yo me di cuenta que habían cosas que yo había guardado para mí, que todavía no se los había dado a Dios, que yo tenía cierto temor o no sabía cómo entregar todo al Señor, como dice en su palabra, todo. Pero Dios me mostró a través de mis pastores, a través de la palabra, a través de mensajes, Yes. a través de la oración. Wow, la oración es importante porque es la oración donde pasamos ese tiempo con Dios a solas, que podemos hablar con Dios, que podemos hablarle de las intimidades de nuestro corazón. Y Dios sabe cuando lo buscamos de todo corazón, Él nos responde. Él nos responde y hay palabra que respalda eso. Hay palabra que nos dice, sí, el Señor es el que nos creó. El Señor es el que sabe la cantidad de pelos en nuestra cabeza. El Señor es el que nos quiere dar tantas cosas y tantas promesas que hay en su palabra, pero nuestra vida tiene que estar en alineación. En alineación es estar como un espejo. Lo que dice en la palabra de Dios, lo que dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, lo que dice en tantas cosas, tantos mensajes que dio Jesús cuando estaba en esa tierra. Si nuestra vida es un reflejo de esa palabra, estamos viviendo en alineación con la palabra. Pero si hay áreas, si hay partes, si hay cosas que yo sigo haciendo eso porque es mi vida y yo puedo tomar esa decisión, es mi vida, yo lo puedo hacer. Si bien es cierto eso, es como el mundo piensa, pero eso en realidad, como estaba diciendo el pastor, no es como Dios piensa, no es simplemente nuestra vida. Dios nos dio la vida. Nuestra vida existe porque Dios nos la dio. Amanecimos en esta mañana porque Dios nos permitió respirar. La misma respiración que tenemos es de Dios. Entonces, si lo reconocemos que de Él viene la vida, y Él es el que tiene poder de quitarnos la vida, de quitarnos todos nuestros bienes, así como lo hizo con Job, Él merece el primer lugar. Y es, go ahead. Amen. So let's talk about the problem. Ajá. Vamos a hablar de qué es el problema, entonces. El problema es nuestros pecados. Right. El pecado. El Yeah. pecado. The sin. Él lo dijo. The problem is the sin in our lives. Right. So when you go back to the beginning, let's go back to the beginning. This is where it all began. Donde todo comenzó. Vamos al comenzar, donde se comenzó todo. God created Adam and Eve in the garden to have a relationship with them, to walk with Him, to talk with Him. Dios creó a Adán y Eva para tener comunión con Él, para hablar con Él, para acompañarlo, para estar con Él cara a cara. And that is why that man was created. Y por eso fue que Dios creó al hombre, para no estar solo, para tener esa compañía. The ability to hear His voice, the ability to communicate with Him. Para poder escuchar su voz, para poder comunicarse con Él. And when they listened to the voice of the enemy and ate of the fruit, Y cuando escucharon la voz del enemigo y comieron del fruto, it created a division in their heart. se abrió una división en su corazón. Man, they no longer could obey and follow God with a perfect alignment like you've been talking about with God. Que ya esa alineación perfecta se rompió, se quitó. And sin destroys that relationship with God that God wants to give. In the garden, they were designed to eat of the tree of life and live forever. Y el pecado es el que destruye esa habilidad de escuchar de Dios y caminar en armonía con Él. Adán y Eva fueron creados para comer del árbol de la vida y vivir para siempre. Por eso fueron creados. But because of sin,
it destroyed their ability to talk with Him, to walk with Him, and to live forever with Him. Pero por el pecado, eso destruyó totalmente su habilidad de vivir con Él para siempre y de estar en esa armonía y comunión con Dios. So therefore you see the world after sin, after they had a divided heart, you see the world is filled with anger and violence and bitterness and the murder. Entonces hoy día lo vemos muy claramente. El mundo, por causa del pecado, se llenó desde la primera familia donde hubo una matanza, un homicidio, y de ahí siguió hasta lo que vemos hoy día, el odio, los rencores, los matanzas, tantas cosas feas, negativas, los abusos, adicciones, muchísimas cadenas que son raíces del pecado. Many people, I have many people who ask me, why would God allow why are all the things happening in the world, and why does God allow all of these things? And the truth is you go back to the garden. God did not create mankind to live in all of those things. He made them in a perfect world to obey His voice, to hear His voice, to follow Him and obey Him. But because man and woman made a choice to have a divided heart, it allowed all of these other things in. It wasn't God's choice. Y muchas personas han preguntado, y al pastor y a mí misma me han preguntado, pero ¿cómo que Dios creó un mundo con tantas cosas malas? ¿Por qué Dios permite que tantas cosas malas suceden? Pues en realidad cuando vemos el origen, cuando vemos cómo Dios creó a la creación, al hombre y la mujer, Él no los creó envueltos en pecado. Él no los creó para estar lidiando con estas cosas, sino fue por causa del pecado que esas cosas entraron al mundo. Y fue el mismo serpiente, el mismo diablo que tentó a Eva y a Adán que comieran de ese fruto, pero eso no fue la creación de Dios, eso fue a causa del pecado. And many people really struggle with this in their relationship with God, because they will say, God, why did God allow me to be abused? Why did God allow these things to happen to me that have caused me such pain in my life? And my response to them is, it wasn't God that did that. It was the person who did that. It was because of sin in their life. They need God. If they had God in their life, they would never have done that to you. Y hay muchos testimonios, hay muchas personas, inclusive las que están viendo ahora, que han luchado con eso a través de sus vidas, porque el abuso, cuando alguien está abusado por alguna razón y piensa, ¿cómo Dios puede permitir? ¿Por qué Dios permitiste que eso me pasara a mí? ¿Por qué permitiste que tantas cosas malas, negativas, que me han dolido, que me han hecho un daño increíble, que han destruido mi vida? ¿Por qué eso me ha pasado a mí? Pues, y le quiero decir, y es lo que está diciendo el pastor, eso no es Dios. Es por las personas llenas del pecado, personas que también necesitan de Dios, que esas cosas malas, horribles, que no le deseamos a nadie, que Dios no fue parte en eso, es por la falta de Dios en la vida de esas personas que suceden esas cosas malas. Este mundo lo que más necesita es Dios. Este mundo lo que más necesita, y quiero añadir a lo que dijo el pastor, Dios es un Dios que sana. Dios es un Dios que puede sanar esas heridas. Dios es un Dios que quiere hacer completo lo que el diablo ha querido destruir, lo que el pecado ha permitido que sea hecho pedazos. A veces sentimos que nuestra vida está en 1000 pedazos y no hay forma de que esa vida va a volver a tomar lugar a una forma de vida digna, de una vida limpia, de una vida sin pecado, de una vida completa en Dios. Pero te quiero decir que Dios es el que completa, Dios nos hace completos, y por eso envió a Jesús, para que esa fractura
entre el hombre y Dios podría ser cerrada. Esa barrera para que nosotros podamos llegar a la presencia de un Dios santo y sentir otra vez ese amor, sentir otra vez ese poder, sentir otra vez esa sanidad, es a través del perdón que Dios nos da cuando pedimos perdón a Dios, cuando nos arrepentimos. Es a través en el bautismo cuando se lavan nuestros pecados. Es la sangre de Jesús que se aplica a nuestra vida, que fue derramado por el perdón de los pecados. Cuando aplicamos eso a nuestra vida, Dios nos hace una criatura nueva. Por eso es tan linda la experiencia de nacer de nuevo, de agua y de espíritu, y que Dios puede venir y entrar y llenar esos lugares. Hay un lugar en su corazón que está hecho para Dios. En cada ser humano en esta tierra, por lo bueno, por lo malo que sea, hay ese espacio en nuestra vida que ha sido formado por Dios, y solo en Dios estamos satisfechos. Podemos llenarlo de alcohol, podemos llenar ese lugar con drogas, con adicciones, con muchas tentaciones de este mundo, tratando de ver cómo llenamos ese hueco, y muchas personas que han experimentado el abuso y yo inclusive han sentido ese anhelo, ese deseo de llenar su vida con algo que te da esa satisfacción. Pues esa satisfacción solo viene de Dios, porque Dios quiere sanar, Dios quiere restaurar, Dios quiere curar sus heridas, y Dios quiere darte también la habilidad de perdonar. El perdón es una herramienta fuerte, es una herramienta poderosa que nos libera a nosotros mismos, primeramente que todo, para poder perdonar al que nos ha hecho daño, para poder perdonar a esa persona que ha hablado mal, que ha hecho mal contra nosotros. El poder de perdonar nos sana a nosotros mismos y nos libera de esas ataduras, de esas cadenas que nos quieren siempre estar recordando de lo malo que nos han hecho, de esa lástima, de ese dolor que yo tengo, de la razón de que yo soy así, es por esa persona. Sí, bien es cierto, y no estoy diciendo nada al contrario, que eso no sea importante, pero Dios es más grande, Dios es más poderoso. Dios quiere sanar esas heridas y quiere entrar en su vida de una forma que nunca has experimentado antes, que no es simplemente leer la Biblia y estar orando, sino Dios quiere entrar con poder, con el poder de su Espíritu Santo, para cubrir, para sanar, para llenar áreas de su vida que nunca han sido tocados, que nunca han recibido ese tocar de Dios como Dios quiere hacer en su vida, y hoy es el día para recibir ese tocar de Dios. Amen. And that's why we need the Spirit of God, the Spirit of God. Y eso es el Espíritu de Dios. That's why we por need eso to repent of our sins, be baptized, and be filled with the power of the Holy Spirit. Y eso es simplemente un acto de obediencia y de fe, de arrepentirnos de nuestros pecados. Lávame, ya no quiero ser víctima del pecado en mi vida. Quiero ser liberada del poder del pecado, ser bautizado y ser lleno del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que da vida. El Espíritu de Dios es Jesús con nosotros. I want to read this scripture because it is the Spirit of God that can come in and change the things that sin has brought into your life and bring new life. Es liberación. Si has sentido esas cadenas, si has sentido ese dolor, si has sentido esa desesperación, te quiero decir otra vez de nuevo, es ese espíritu que trae vida, es ese espíritu que trae, y el pastor va a leer en Juan 14 lo que es el Espíritu Santo y el poder que tiene Dios en nuestra vida cuando nos abrimos por completo a Él, cuando decimos: Dios, no me importa lo que dice la gente, no me importa lo que me van a decir de mí, yo necesito su Espíritu. Ya no, mis hijos no me van a estar en primer lugar, ya mi esposo, mi esposa ya no me va a quitar todo el tiempo, no me voy a afanar con los quehaceres de la casa o con mi trabajo, Señor, si no necesito más de ti, necesito que tú me llenas, que tú seas
el anhelo de mi corazón, y es en ese momento, con esa actitud, con esa apertura de corazón, que Dios puede entrar y puede tomar el lugar que siempre ha sido creado para Él, porque tenemos que quitar lo que está ahí. Dios no puede llenar algo que esté lleno de otras cosas. Dios solo nos puede llenar cuando hemos vaciado todo lo que nos ha preocupado, todo lo que nos ha golpeado en esta vida. Cuando quitamos esto y se lo damos a Dios y decimos: Dios, ya no quiero esas cosas que sean encargadas de mi vida. Ya no quiero que esas cosas quitan el gozo, me están quitando mi alegría, me están quitando la paz. Quíteselos de mí, Señor, para yo ser llena de su Espíritu, y ese Espíritu ya puede entrar cuando hemos sido vaciados, cuando le hemos dado esas cargas a Él, y Él nos puede llenar de su paz, llenar de su amor, que es el Espíritu Santo, y hasta que nos llena y empieza a salir de nosotros de una forma que es en un idioma, en un lenguaje que no entendemos, que nunca hemos aprendido, pero eso es el gozo del Espíritu Santo. Eso es la experiencia de hablar en otras lenguas, que la Biblia lo habla en el libro de los Hechos, para como seña que Dios nos ha llegado ahí a su corazón, que Dios ha llenado esos espacios tan doloridos y tan lastimados y tan cicatrizados, y está limpiado hasta que ese mismo gozo, esa misma alegría, dice la Biblia que son ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Precioso. Amen. Y eso limpia. Lo siento en este momento. No sé usted en su casa, pero yo en ese momento siento la frescura de Dios. Siento la frescura del Espíritu Santo que está entrando ahí donde tú estás. Estamos no en persona, pero el Espíritu Santo está ahí donde tú estás. Y simplemente puedes levantar las manos a decirle: Señor, yo te entrego, Señor. Yo te entrego mis dolencias, yo te entrego, Señor, el dolor. Perdona mis pecados, Señor Santo. Quite de mí, Señor, cada dolencia, Señor, para yo poder experimentar ese Espíritu que tú has hablado, Señor, que tú has prometido en tu palabra, Señor. Quiero tener mi vida alineada con tu palabra, Señor. Y permitimos, Señor, permitir que tú puedas entrar a llenarme, Señor, hasta que mi copa rebosa, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En este momento, Señor, soltamos ese temor de Dios, soltamos, Señor, ese Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Entendemos, Señor, que te necesitamos, Señor. Fuimos creados para ser más como tú, Señor, llenados en el nombre de Jesús. Sobre corazones, Señor, sanan esas heridas, Señor. Cada cadena se rompe en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. The one thing I feel in my spirit right now is there are people that need healing in their bodies. Hay personas, siento mi espíritu, que necesitan sanidad en sus cuerpos. And if you have pain in your body right now, God wants to heal it, take it away. Y si tiene dolor en su cuerpo, Dios se lo quiere quitar. Amen. If you need healing from a disease, God can heal you instantly. Si tienes una enfermedad, Dios te puede sanar instantáneamente. So by faith, I want you to just raise your hand. Por fe, levante su mano. And I want you to reach out and touch the device that you're looking at. Y toque la pantalla, toque ese aparato que estás viendo. Tóquelo por fe. This is just an action of faith on your part. Acción de fe, simplemente. Amen. And we are going to speak the word of faith right Vamos now. a hablar palabra de fe. By the authority of the name of Jesus right now, we declare healing over every person. Those that have pain in their bodies, pain go right now. In the name of Jesus, by the authority of the Word of God, I declare sicknesses leave, diabetes go right now. By the authority of the name of Jesus. Multiple sclerosis go right now. By the authority of the name of Jesus. Go out of their bodies. Lord, we declare healing.
in Jesus' name. Declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Now I want you to just raise your hands and just give thanks to the Lord right now. Ahora simplemente levante las manos, dale gracias a Dios. Thank you, Gracias, Jesus. Jesús. Thank you, Jesus, for Gracias, healing Señor, and for your tu power sanidad, and for your presence. por tu poder, por tu Amen. presencia. If God has healed your body, Si has sentido un tocar de we Dios, want you to let us know. avísenos, danos su Amen. testimonio, Let mande Sister un Jennifer mensaje. know. Envíanos un texto. He's taking the pain away. We want to know. Sentí Give a liberación. testimony. Dios quitó mi dolor. In Comparte Jesus' con name. nosotros su testimonio en el nombre de Jesús. Jesus' name. Amen. 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 Thank you, Jesus. Gloria a Dios, aleluya. Thank Estamos you, en Lord. contacto, seguimos orando por cada uno de ustedes. Voy a compartir que el pastor, el versículo que el pastor tenía para que lo pueden ir a buscar. Vamos a seguir estudiando, vamos a seguir moviendo, así como fluye el Espíritu en este tiempo. Vamos a pedir que Dios está haciendo y va a hacer lo mismo en su vida. Y mándenos su testimonio aquí para compartirlo con los demás. Y en el nombre de Jesús, que tengan un día bendecido. Felicidades a los padres en su día. Y que ese mensaje realmente ha sido de bendición para su vida, para que lo tomen, lo vuelvan a ver, lo tomen notas, para que puedan también ponerlo en práctica. En el nombre de Jesús. Amen.